Bienvenidos a Punto de Letra. En el video de esta ocasión les hablaré sobre una serie. ¿Recuerdas la frase By Order of the Peaky Blinders? O, en español, por orden de los Peaky Blinders. Si no viste esta serie, es algo muy recurrente que escucharás a lo largo de la misma. Si ya la viste, déjame contarte curiosidades sobre la misma y sus personajes, además de mi perspectiva de la serie. Al final, en sí, esta es una serie que gustó de hecho tanto a la crítica como pues a nosotros, la audiencia normal. Creo sin temor a equivocarme que será un clásico para futuras generaciones. Es una de las mejores series que he visto hasta ahora en sí. Y no creo que sea una serie solo para hombres, porque hay personajes femeninos de una fortaleza admirable, tanto así que uno llega a entender por qué esos hombres que parecían no tenerle miedo a nada, escogieron a esas mujeres para caminar junto a ellos. Sin más, déjame hablarte de una serie con uno de los mejores ejemplos de liderazgo, Peaky Blinders. Iniciemos entonces con generalidades de la serie. Peaky Blinders es una serie de televisión británica de drama histórico en sí, emitida por el canal BBC Two, que narra la historia de la banda criminal del mismo nombre. La serie tiene un total de 6 temporadas en sí. Empezó a transmitirse en el 2013 y pues finalizó en el 2022. La puedes encontrar en Netflix. Tanto la violencia como la traición, el asesinato y la corrupción son temas fundamentales en la serie. La serie fue creada y escrita por el guionista y director británico Steven Knight. Bien, ahora vamos a curiosidades. Knight, para escribir Peaky Blinders, de hecho se inspiró en su propia historia familiar. Cuando era niño, de hecho, su padre le contaba historias sobre su familia en Small Heath, Birmingham. La familia de su padre vivió en la misma zona y época en la que se ambienta la serie. En realidad eran descendientes de los originales Peaky Blinders. Ellos eran de hecho los tíos de su padre, denominados los Sheldon, unos corredores de apuestas, en quienes se basó de hecho para dar vida a los Shelby. Por ello, las experiencias de hecho de los miembros de su familia conformaron las bases de la serie. Steven en sí basó la serie en una conocida banda de Birmingham que estuvo activa entre 1880 y 1910. Durante este periodo ejecutaron amenazas, asalto, robo, comercio ilegal, soborno, extorsión, entre otras cosas. La banda estaba formada principalmente por hombres jóvenes, de las clases en sí más bajas de la sociedad de esa época. Al igual que en la serie, esta banda se caracterizaba por su estilo de vestir, ya que los Peaky Blinders reales vestían con estilo de trajes de 3 piezas rematados con la típica gorra plana que pues en la serie vemos tanto. Finalmente, esta banda concluyó su liderazgo en la ciudad ante una banda rival, denominada los Billy Boys. Aunque los hermanos Shelby son obra de la ficción en sí, los Peaky Blinders en sí existieron de verdad. La serie se llama así porque la reputación de esta banda fue influida por historias en las que se contaba que sus miembros llevaban cuchillas en sí, cosidas en la visera de sus gorras en sí, para usarlas para herir a sus enemigos. En sí, por eso se hacían llamar Peaky. Peaky significa visera en español y blinders, pues que significa cegadores en español, ya que generalmente los herían pues en los ojos. Sin embargo, este dato no ha sido confirmado por los historiadores, ya que dichas cuchillas muchos han dicho que eran consideradas artículos de lujo y en sí
los verdaderos Peaky Blinders no lograron el nivel de riqueza que alcanzaron en la serie. Aunque gracias a la serie, pues obviamente es un distintivo de la banda. Además, otro dato histórico, según averiguaba, era que estas cuchillas aparecieron muchos años después de la existencia de la banda. Steven Knight anunció que estaba trabajando en una película. La película contaría, de hecho, la historia de Tommy y los Peaky Blinders después de los acontecimientos de la primera temporada. El desarrollo de la película ha sido, de hecho, un evento bastante silencioso, ya que ni siquiera Murphy ha comentado sobre la misma. También hay un rumor que en sí sería como un dato bastante especulativo, que se refiere a que la película se puede tratar de la continuación de lo que ocurrió en la sexta temporada de los Peaky Blinders. Incluirían acontecimientos políticos de los años 30. Por supuesto, podría tratarse el tema de la Segunda Guerra Mundial. Pero, repito, esto no es info confirmada, sino rumores. El creador de la serie se basó en algunas famosas películas de vaqueros de John Ford y Sergio Leone, y en la saga del Padrino, para algunos elementos que incluyó en la serie. Entre ellos se basó en la oficina de Don Corleone como modelo para la de Thomas Shelby. La serie en sí fue rodada en Liverpool y en Londres, porque de hecho la zona de Birmingham ha cambiado mucho en el último siglo. Sin embargo, contadas escenas se filmaron en una zona específica de Birmingham. Otro dato es que hay un libro denominado Peaky Blinders, la verdadera historia, del historiador Carl Chin, por si te agradaría aprender más del tema. La serie en sí ha logrado varios premios, entre ellos al mejor director y mejor fotografía, y por supuesto el premio de la Academia Irlandesa de Cine y Televisión al mejor actor principal. Knight había optado por Jason Statham para el papel de Thomas Shelby porque lo consideraba más imponente físicamente. Sin embargo, su decisión cambió cuando Murphy le envió un mensaje en el que manifestaba: "Recuerda que soy actor". Murphy en sí debió prepararse mucho para interpretar a Thomas, sobre todo en el aspecto físico, ya que admitió haber levantado pesas porque consideraba que físicamente él no es muy imponente. Además, trabajó mucho en su acento, escuchando en sí conversaciones grabadas de los lugareños. Otro, pues, elemento que vemos a lo largo de la serie son los cigarrillos, ¿verdad? Los cigarrillos que Thomas fuma en sí en toda la serie no contienen tabaco en realidad y por ende no contienen nicotina, sino más bien son elaborados a partir de varias hierbas, por tanto no son adictivos. Esto porque Murphy en sí no es fumador en la vida real y no quería desarrollar este hábito. Dicen que a lo largo de la serie fumó pues mucho más de 3.000 cigarrillos. En realidad los actores que representan a John Shelby y a Michael Gray son hermanos. En sí el actor que audicionó para el papel de Michael lo hizo a través de un video. Luego su hermano Joey pues le ayudó también recomendándolo para que se pueda unir al elenco. Joey Cole, quien representó a John, dejó la serie en busca de otros trabajos actorales en donde tuviera más protagonismo. Esto porque gracias a la serie pues se hizo muy conocido. Ahora, Annabelle Wallis, la actriz que representa a Grace, pues ella también participó en Annabelle 1, por si te gusta el cine de terror. Tanto Cillian Murphy como Tom Hardy fueron villanos en las películas de Batman de Christopher Nolan. Murphy fue Scarecrow y pues Hardy fue Bane. Otro dato es que Luca Changreta, el actor del pianista, quien en la serie es uno de los enemigos de Thomas con raíces italianas, es en realidad un mafioso inventado.
En cambio, los Billy Boys eran una banda escocesa que sí existió, liderada por Billy Fullerton, en realidad. En abril del 2021 falleció la actriz Helen McCrory, quien le dio la vida a la gran Polly Gray. La causa en sí fue un cáncer de seno. Otro de los trabajos relevantes de ella, si recuerdas, fue como la madre de Draco Malfoy en Harry Potter. Cillian Murphy es en realidad muy introvertido. Eso es muy evidente cuando lo entrevistan. En sí, en una ocasión le preguntaron por qué no tenía redes sociales y él dijo algo que me pareció pues un poco cómico pero muy realista. Soy muy mayor para tenerlas. Los fans de hecho le han creado algunas, pero él en sí no tiene ninguna oficial. Creo que es una de esas personas raras, pero en un buen sentido, que priorizan su trabajo en realidad y cuando les llega la fama, en sí pues no le dan tanta importancia. Un elemento que caracteriza a la serie es el singular estilo de ropa de los Peaky Blinders. Este está relacionado de hecho con la moda de los años 20 y 30. Los personajes principales, tanto masculinos como femeninos, pues visten de una manera muy elegante. A mí me agradaron algunos vestidos que usaban muchos de los personajes femeninos y también algunos de sus sombreros. Y por supuesto los hombres pues siempre vestían de traje. Otro dato es que a David Bowie le encantaba la serie y permitió que la música de su último álbum sea empleada en su tercera temporada. Sin embargo, él murió antes de escucharla en la serie. La banda sonora de la serie está conformada por muy buenas bandas, como Arctic Monkeys y demás. Sin embargo, el tema principal, denominado Red Right Hand, es de Nick Cave and the Black Seeds, una canción de 1994. Brad Pitt y Snoop Dogg de hecho también son muy fans de la serie. En sí, los Peaky Blinders se han convertido en un auténtico fenómeno cultural. Por ejemplo, se puede encontrarlos en varias marcas de whisky, ginebra, productos de aseo personal, pubs e incluso en un festival oficial de los Peaky Blinders en sí. La serie ha creado una gran base de fieles seguidores. Para ellos, Peaky Blinders es más que una serie, es una forma de vida. En Birmingham, Gran Bretaña, en la posguerra, se establece una pandilla de una especie de gángsters, pertenecientes a la clase obrera. Dicha banda se denomina Peaky Blinders y está liderada por Thomas Shelby. Ellos en sí controlan esta ciudad entre 1920 a 1930. En sí se ven envueltos en varios negocios, ilícitos en su mayoría. Podríamos decir que sus negocios son muy diversos, con el objetivo de apoderarse primero de su ciudad, como ya dije, y luego pues de varias regiones hasta tener negocios internacionalmente. La serie se refiere al creciente avance del poder de la pandilla, sobre todo debido al acertado liderazgo racional de Thomas Shelby. Si he de ser sincera, sus métodos son bastante violentos, pero estamos hablando de la época de la posguerra, así que es obvio que la violencia era inherente de la época. Además, era imposible evitarla, porque los Shelby, al optar por expandir en sí sus negocios, pues hacia nuevos horizontes, intervenían con los negocios de los que ya estaban establecidos ahí. En sí, Peaky Blinders rompe con la frontera entre el bien y el mal, ya que en sí varios personajes son malos, pero tienen momentos de bondad inesperada, así que cada uno tiene sus matices. Bien, ahora vamos a los personajes. Primero, el protagonista. El protagonista indiscutible es el líder de la banda, Thomas Shelby. Cillian Murphy da vida al gran Thomas Shelby. En sí, él no es el hermano mayor de los Shelby, sino el segundo
en orden de nacimiento. Sin embargo, es el que tiene más ambición de toda la familia. Dicha ambición en sí es muy bien fundamentada, porque en sí tiene las aptitudes para ser el líder de la familia y llevarla a lo más alto. Tommy es racional, calculador, frío cuando es necesario serlo. Se muestra apacible cuando sus enemigos amenazan su vida o la de su familia. En sí, Tom controla sus emociones tan bien que parece que no las tiene. Para muchos, Tom sería egoísta, pero todo lo que hace no solo lo beneficia a él, ya que incluso comparte sus ganancias, aunque ilícitas, en varios proyectos que favorecen a la comunidad. Por todo ello, el liderazgo de Tom nunca fue tibio, creo yo. Para él, eres su aliado o su enemigo. E incluso si alguna vez fuiste su aliado y te faltó lealtad, pasarás a ser su enemigo, sin problema, y te tratará como tal. Aunque Tom tiene una cabeza muy brillante en sí, tiene demonios internos, a veces más fuertes que él mismo. Pero algo que siempre respetaré de Tom es que aunque no es una buena persona, siempre trata a sus enemigos como iguales. No los subestima, lo que hace que en realidad esté varios pasos por delante de ellos cuando quieren dañarlo o a su familia. Un dato importante de Thomas es que ama los caballos y los autos. Vamos a los personajes secundarios. Me enfocaré en los que más aportan a la trama, para que el video no se alargue demasiado. Iniciaremos con el personaje más relevante de los secundarios a mi parecer, Polly Gray. La pongo como protagonista femenina incluso yo, y no solo como un personaje secundario, porque era crucial para la trama y para Thomas. Polly en sí es una mujer con personalidad fuerte, siempre orgullosa de sus raíces gitanas, con la capacidad de influenciar al hombre que no se dejaba liderar, es decir, a Thomas. Ella es la tía de los Shelby, los cuida a todos en realidad. Diría que es leal a Thomas, pero en realidad la describiría como la conciencia que le falta a Tom. Toda la familia obedece a Thomas, pero Polly lo cuestiona, sin miedo, y a veces con él. Por todo ello, ella es de las pocas mujeres a las que respeta de verdad Tom. Te voy a hablar de Arthur Shelby. Él es el mayor de los Shelby. Es muy bueno en las peleas por su fuerza física en sí, es muy irascible también. La guerra lo dañó por completo, especialmente su mente, y cada temporada solo aumenta su capacidad autodestructiva, pero su lealtad hacia Thomas nunca se discute. Sin embargo, si soy sincera, Thomas es muy injusto con él porque casi siempre antepone sus negocios al bienestar de su hermano. Les hablaré ahora de John Shelby. Él también fue a la guerra junto con sus hermanos anteriores. John era mi personaje favorito de los Shelby. En cuanto a carácter, creo yo, todos querían a un complejo Thomas. Yo quería a un John. Él no quería poder. En sí no tenía la obsesión de Tom por él. Sin embargo, no por ello John no estaba a la altura de sus hermanos. Siempre estaba junto a ellos codo a codo. Incluso tenía la paciencia para no mandar al carajo las órdenes de Tom cuando interfería demasiado con aspectos personales de la vida de su hermano. John también era muy cálido, pero mucho más racional que Arthur, creo yo, para no dejar que eso sea un impedimento para desenvolverse dentro de la pandilla. Luego está Ada Shelby. Es la única mujer dentro de los hermanos Shelby. Ella tiene una personalidad bastante fuerte también, pero no tanto como la de Paul. Además, también se ha ganado su lugar dentro de la familia y la pandilla. Al principio ella no quería tener relación alguna con los Peaky Blinders, porque tenía ideas comunistas en sí. Sin embargo, la influencia de Tom terminó llegando a ella también y la incorporó a la banda. Luego está Finn Shelby. Él es el hermano pequeño de los Shelby.
Sin embargo, también tiene funciones en la pandilla. Como es aún muy joven, en realidad es bastante protegido por sus hermanos, aunque a lo largo de la serie vemos que cada vez aprende a moverse mejor por sí mismo dentro de lo que hacen en la pandilla. Luego está Michael Gray. Es el hijo de Polly. Michael al principio quiere aprender el negocio e integrarse a la pandilla. Sin embargo, Tom le delega actividades de contabilidad, ya que en sí Michael sí es un hombre de números. Pero a lo largo de la serie vemos que tenía ideas muy diferentes a las de Tom sobre expansión y alianzas. En sí llega a un punto en donde cuestiona el liderazgo de Thomas por pura arrogancia juvenil, mas no por buenos argumentos en sí. Bueno, por tanto, Michael sí es astuto, muy inteligente, eso es innegable, pero él no es Thomas. Y creo que uno debe saber lo que es y mucho más lo que no es. Él en sí era muy inteligente, pero Thomas era completamente estratégico en realidad. Cuando luego vamos a Alfie Solomons. Él es el jefe de la mafia judía, un hombre excéntrico y extrañamente impredecible, que me agradaba bastante. Primero porque era muy estratégico como Thomas y luego porque Tom Hardy hace un trabajo actoral increíble siempre. Alfie fue uno de los enemigos de Tom que más me agradaba, porque hacía alianzas bien craneadas, podemos decirlo, cuando ambos salían ganando y cuando no le favorecía lo que Thomas proponía, él iba por su cuenta. Alfie era un líder nato también y por eso nunca podía ser amigo de Thomas, aunque lo intentase. Por todo ello, creo que estaba a la altura de Tom y por ello ocurrió algo imprevisto en los capítulos finales. Vamos con Oswald Mosley. Es uno de los enemigos más fuertes de Thomas también. Es un político y su objetivo es dirigir toda Gran Bretaña como líder fascista. Por supuesto, al pregonar el fascismo, tiene como ejemplo a Benito Mussolini. Mosley es astuto y bastante estratega y tiene una capacidad única de discurso y oratoria para sus afanes políticos. Sin embargo, Mosley no es digno de confianza, creo yo, porque siempre vela solo por sus propios intereses. Luego está Grace, es el gran amor de Thomas. Ella en realidad es completamente diferente a él, viene de una familia un tanto de la nobleza, diría yo, en contraste con las raíces humildes gitanas de Tom. Sin embargo, Grace es mucho más que una cara bonita, en realidad se complementa mucho con Thomas, y lo ama de verdad. Algo difícil porque amar a un hombre lleno de contradicciones yo creo que es algo admirable. Hay lamentablemente algunos incidentes alrededor de ella que por supuesto no te spoilearé. Vamos a Lizzie Stark. También llega a ser la pareja de Thomas. Ella tiene un pasado que en realidad no le avergüenza a Tom y a nadie de la familia Shelby. A decir verdad, todos la tratan muy bien porque en realidad Lizzie tiene la bondad que a Tom le falta y se da cuenta a lo largo de la relación lo complejo que es tener una relación con un hombre como Thomas. Pero ella siempre le es leal, incluso cuando él no se lo merece, a decir verdad. Bien, y el último personaje que para mí es relevante es Esme Shelby. Dentro de los personajes secundarios, a ella le doy mucha importancia también por un simple hecho. Tampoco estaba hecha para dejarse liderar por alguien como Thomas. Ella lo consideraba muy tiránico, a decir verdad. En sí Esme era la esposa de John. Ella lo seguía a él porque John no quería controlar cada aspecto de su vida, y la dejaba hacer. Algo importante para ella, quien antes de su matrimonio con John, pues siempre había vivido en medio de la libertad de la vida gitana. Thomas, en algún momento de la serie, requiere su ayuda, y por eso se vuelve también en un personaje muy determinante.
En esta parte te mencionaré mi opinión sobre Peaky Blinders. Yo creo que siempre hay personas que no se dejan liderar porque saben hacerlo y hay otros que no se dejan liderar por simple rebeldía o capricho. Thomas Shelby era un personaje con muchos matices, pero el hombre sabía aplicar un liderazgo racional, capaz de mantener la cabeza fría, cuando cualquiera hubiera reaccionado emocionalmente. Por eso en esta plataforma encontrarás miles de videos sobre cómo liderar de una manera inteligente, cuyo paradigma es Thomas. En sí podría decirte que Tom era un líder heroico, que no sentía nada, pero para mí ese no es el trasfondo de Thomas. De hecho, él alguna vez fue un idealista y una buena persona. Sin embargo, la vida hizo tantos estragos en él, que de hecho era tan contradictorio y empezó a ocultar su sensibilidad innata. De hecho, se endureció tanto que él mismo primero creó el personaje de Thomas Shelby y luego, cuando todos sabían de su poder y ambición, lo siguieron subestimando hasta el maldito último capítulo de la serie. Pero hay pocas personas que solo las puede destruir de hecho su propia mente y demonios internos. Y uno de ellos, amigos, para mí siempre será Thomas Shelby. La serie en general, pues es genial, tiene de todo y sus personajes femeninos son excelentes. Yo creo que la serie no sería lo mismo sin Polly Gray, por ejemplo. Yo amé esta serie por la trama y por la evolución de cada personaje. Incluso me agradaron los momentos grises de Thomas. En sí, hasta cuando vemos su lado humano quebrándose, creo yo, por el peso del poder en sí que había amasado. Y obviamente el final para mí es demasiadamente épico. Bueno, muchísimas gracias por ver. Creo que el video resultó un poco largo porque abordar los Peaky Blinders, que es una serie tan compleja, pues toma su tiempo, creo yo. Sin embargo, por favor suscríbete para más contenido sobre series y sobre todos los temas diversos del canal. Eso es todo por esta semana. Muchas gracias y hasta la próxima semana.